Quítate la camisa. Si no eres una impostora, demuéstralo. La orden resonó por todo el campo de entrenamiento mientras Rachel, rodeada de soldados, le tiraba de la chaqueta con desdén. Sin insignias, sin placa. Probablemente había venido a mendigar comida y a jugar a los soldados. Pero al quedar expuesta su espalda, 3 cicatrices, afiladas como navajas y alineadas, aparecieron entre sus hombros. Todo el campo quedó en silencio. Un teniente general que acababa de salir se quedó paralizado. Luego inclinó la cabeza y se arrodilló lentamente. «Comandante Moore», susurró. Nadie se atrevió a decir una palabra más. El aire se sentía pesado, como si el mundo hubiera dejado de girar por un segundo. Rachel no se inmutó. No se giró para mirar a la multitud ni para reconocer el gesto del general. Sus ojos gris ceniza permanecieron fijos en el horizonte, tan agudos como siempre, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Los soldados a su alrededor se removieron incómodos, sus botas rozando la tierra. Las muecas de desprecio desaparecieron, reemplazadas por ojos muy abiertos y bocas entreabiertas. Algunos reclutas se miraron, sin saber qué acababan de presenciar. Rachel se subió la camisa, lenta y deliberadamente, con dedos firmes mientras ajustaba el cuello. Ni una palabra, ni un sonido, solo el viento arreciando, alborotando su cabello castaño despeinado. Antes de continuar, si este momento te está afectando, quizás hayas sentido ese silencio, ese cambio cuando la sala se da cuenta de que se equivocaron. Por favor, tómate un segundo. Toma tu teléfono, dale a me gusta, deja un comentario abajo y suscríbete al canal. Significa muchísimo seguir compartiendo historias como esta. Historias que nos recuerdan cómo es realmente la fuerza. Bien, sigamos. Todo empezó esa mañana temprano cuando Rachel pisó el campo de entrenamiento de Fort Ramsey. El lugar bullía, cientos de reclutas realizando ejercicios, gritando órdenes, toda la base rebosaba de vida, con el caos organizado que esperarías de un centro militar. Rachel no encajaba en esa imagen. Su uniforme estaba arrugado, descolorido, como si hubiera estado guardado en un cajón durante años. Sin insignias. No tenía etiqueta con su nombre. Solo un sencillo traje gris verdoso que colgaba suelto sobre su figura. Su cabello ondulado y un poco alborotado por el viento enmarcaba su rostro de una manera que la hacía parecer más joven que sus 30 años, pero también fuera de lugar, como si hubiera llegado de otro mundo. Un joven sargento, todo rapado y bravucón, la vio primero. Era el tipo de hombre que vivía para la jerarquía, siempre buscando a alguien a quien poner en su lugar. «Oye», ladró, acercándose con una sonrisa que no era amistosa. Ladró, acercándose con una sonrisa que no era amistosa. «Te llamas soldado. Pareces un mendigo». Las palabras se extendieron por el campo y algunos reclutas cercanos rieron disimuladamente. Uno de ellos, un chico fibroso con un afeitado reciente, murmuró lo suficientemente alto para que otros lo oyeran. ¿De dónde salió esta anciana? ¿Qué clase de soldado no lleva una etiqueta con su nombre? La risa se extendió como un reguero de pólvora. Las cabezas girando, los ojos se clavaron en Rachel. Ella se quedó allí, en el centro del campo, con las botas clavadas en la tierra. Ninguna reacción, ningún ceño fruncido, ningún rubor, ninguna mirada nerviosa. Simplemente quieta. Sus manos colgaban sueltas a sus costados, pero había algo en la forma en que mantenía los hombros hacia atrás, la barbilla a la altura, que no encajaba con la mendiga que la estaban pintando. El sargento no había terminado. Se acercó, su voz ahora más fuerte, como si estuviera actuando para la multitud. «Lo que oyes para fregar platos en la cocina. ¿O simplemente perdiste?» Más risas. Una recluta con una coleta apretada intervino. «Apuesto a que solo es una civil que se coló para fingir». Los abucheos seguían llegando, pero la quietud de Rachel parecía atraer a algo más profundo en la multitud. Un joven soldado, de apenas 19 años,
con cicatrices de acné y ojos nerviosos, dudó antes de unirse. Le dio un codazo al tipo a su lado, susurrando, «Ni siquiera está parpadeando, hombre. ¿Crees que es, no sé, peligrosa?» El otro recluta, un tipo corpulento con una carcajada estridente, le hizo un gesto de que se fuera. Peligroso. Ella es solo una don nadie que entró sin permiso. Mira esto. Recogió una nube de tierra y la arrojó a sus pies. No lo suficientemente fuerte como para herir, pero sí lo suficiente para dejar en claro su punto. La tierra se esparció por sus botas. Rachel no bajó la mirada. Simplemente ladeó la cabeza, sus ojos clavados en el recluta corpulento por una fracción de segundo. Esa mirada serena y penetrante lo hizo retroceder, la risa apagándose en su garganta. Un instructor, un hombre corpulento con una cara como cuero curtido, se abrió paso entre el creciente círculo de curiosos. Su placa decía, Sargento Callahan, y sus ojos estaban entrecerrados, desconfiados. ¿Quién te dejó entrar aquí sin órdenes ni identificación?, exigió, su voz interrumpiendo la charla. Rachel no respondió de inmediato. Ladeó la cabeza ligeramente como si lo estuviera evaluando, luego metió la mano en el bolsillo. La multitud se tensó, esperando problemas, pero lo único que sacó fue un pequeño trozo de tela doblada. Estaba descolorido, apenas legible, pero el tenue contorno de un emblema reflejó la luz. Callahan lo agarró, lo levantó y se mofó. Esto no es nada. No lo es. Está en serios problemas, señora. Al otro lado del campo, un grupo de oficiales observaba desde la sombra de una tienda de mando. Uno de ellos, el mayor Tanner, un hombre con un corte de pelo alisado y una voz que denotaba demasiada confianza, se inclinó hacia su colega. Tiene agallas. Eso sí que se lo concedo, dijo, bebiendo café de una taza metálica. Pero las agallas no te libran del protocolo. Está acabada. Su colega, un capitán más reservado llamado Ruiz, no respondió de inmediato. Estaba observando a Rachel, notando cómo sus dedos rozaban el borde de su manga, como si estuviera comprobando algo oculto. No lo sé, dijo Ruiz finalmente. Algo no encaja. Está demasiado tranquila. Tanner rió lo suficientemente fuerte como para atraer algunas miradas. ¿Tranquila? Solo está paralizada porque sabe que la han pillado. Los reclutas se lo tragaban a gritos, convirtiéndose en burlas abiertas. Probablemente no tiene hogar, dijo uno. Mira cómo se le caen esas botas. Otro añadió. Las botas de Rachel estaban desgastadas. Sí, pero eran militares, de esas que habían visto acción real, no solo desfiles. Aún así, no los corrigió. No dijo ni una palabra. Su silencio parecía hacerlos más audaces, como si su quietud fuera un desafío. Callahan se cruzó de brazos, con la voz resonante. Tienes 5 segundos para explicarte o te largas de aquí esposado. Fue entonces cuando Rachel habló. Su voz era tranquila y baja, como si estuviera hablando con una amiga tomando un café. Protocolo de mando del área A. 8 líneas. ¿Quieres que lo recite? 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 La pregunta quedó flotando en el aire. Por un segundo, el campo quedó en silencio. Callahan parpadeó, pillado por sorpresa. Adelante, dijo, sonriendo con sorna como si le estuviera siguiendo la corriente. Rachel no dudó. Empezó a recitar palabra por palabra el protocolo clasificado que regía las operaciones de la base. Ni una sola pausa. Ni un solo traspié. 8 líneas pronunciadas como si las leyera mentalmente. Un teniente cerca, un tipo flacucho con gafas y portapapeles, se quedó paralizado. Su placa decía Luterne. Eguae. Harper. Se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Ese protocolo solo se actualizó en el memorando clasificado del mes pasado, se dijo a sí mismo. Al principio, la multitud no lo captó, pero el rostro de Harper fue cambiando de confusión a algo parecido al miedo.
Miró a Rachel, la miró de verdad, y preguntó, ¿quién eres? Ella no respondió directamente. En cambio, levantó el retazo de tela, el mismo que Kalehan había tirado. Lo escribí yo, dijo. Dijo, simplemente, con la voz firme, como si no fuera para tanto. El emblema en la tela era más claro ahora. Eco negro. Una unidad de la que nadie hablaba. Una unidad que no existía en el papel. El portapapeles de Harper se le resbaló ligeramente en las manos, sus dedos forcejeando para atraparlo. Se acercó, ignorando la mirada fulminante de Kalehan, y bajó la voz. Eco negro no ha estado activo en años. Si afirmas eso, más te vale tener algo más que un trapo para demostrarlo. Rachel no se inmutó. Metió la mano en la manga, sacó un pequeño alfiler metálico no más grande que una moneda de 10 centavos y se lo puso a Harper en la mano. Estaba desgastado y rayado, pero el tenue grabado de una luna creciente y 3 líneas era inconfundible. Harper abrió los ojos de par en par. Había visto ese símbolo una vez años atrás en una reunión informativa clasificada a la que no debía asistir. Su voz se redujo a un susurro. Esto no puede ser real. El ambiente cambió, pero no lo suficiente como para detener el impulso. Al mediodía, arrastraron a Rachel al centro del patio. El sol caía brutalmente sobre ella mientras la obligaban a quedarse allí de pie, con un cartel improvisado detrás con la palabra imitador garabateado con un grueso rotulador negro. Una soldado, la capitana Ellis, se pavoneaba con su uniforme, impecable, su cabello rubio recogido en un moño perfecto. Era el tipo de oficial que prosperaba con el control, su sonrisa lo suficientemente aguda como para cortar. Sin etiqueta con nombre, sin identificación, dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Está imitando a personal militar. Luego extendió la mano, arrancó el parche descolorido del pecho de Rachel y lo levantó como un trofeo. Una falsificación. La costura está mal. Entre la multitud, una joven recluta, la soldado Larsen, estaba de pie cerca del fondo, con los brazos cruzados. Había estado callada toda la mañana, pero ahora sus labios se apretaban en una delgada línea. Había crecido en un pequeño pueblo donde la gente te juzgaba por menos que un uniforme arrugado. Algo en Rachel, tal vez su forma de plantarse, tal vez su forma de no suplicar, le recordó a Larsen a su propia madre, que soportaba susurros y miradas sin ceder jamás. Larsen cambió de postura. Sus botas crujieron en la grava. Quiso decirle algo a Ellis para que se apartara, pero no le salían las palabras. Todavía no. No delante de todos. No se detuvieron ahí. Otros 2 agentes, ambos jóvenes y con ganas de demostrar su valía, rebuscaron en su bolso. Era una vieja maleta de lona, con remiendos en algunos lugares nada del otro mundo. Dentro, encontraron una lonchera abollada, un rollo de vendas, una bolsita de sal. Sin armas. Sin identificación. Solo cosas. Uno de ellos, un tipo fibroso con una sonrisa burlona, levantó la lonchera y se rió. ¿Qué planeas cocinar para nosotros? La multitud rugió. Otro agente, un hombre de hombros anchos y corte de pelo rapado, dio un puñetazo en una mesa cercana. Añádanla a la lista de expulsados. La investigarán por suplantación de identidad. Rachel no se movió. No se defendió. Sus ojos se posaron en la lonchera solo por un segundo, y sus dedos se crisparon como si quisiera alcanzarla. Pero no lo hizo. El patio era un circo ahora. Reclutas y oficiales estaban reunidos, algunos gritando, otros simplemente observando, pero todos alimentándose de la energía. Ellis se acercó, su voz destilando fingida lástima. Si de verdad eres un soldado, ¿dónde están tus pruebas? Ni papeles, ni placas, ni nada. No estás engañando a nadie. La mandíbula de Rachel se tensó solo un poco, pero no respondió. En cambio, cambió su peso, sus botas rozando el suelo ligeramente, y miró más allá de Ellis como si la mujer ni siquiera mereciera su atención. Eso solo enfureció más a Ellis.
¿Crees que estás por encima de esto? Espetó. Quédate ahí y arde. Tal vez el sol te suelte la lengua. Mientras las horas pasaban, un trabajador de mantenimiento y un hombre mayor con las manos manchadas de grasa observaban desde el borde del patio. Había estado arreglando un jeep cerca, con la caja de herramientas abierta a sus pies. No sabía que Rachel desconociera su historia, pero había visto suficiente en sus 30 años en la base como para reconocer a alguien que había pasado por un infierno. Su forma de mantenerse erguida, pero no rígida, le recordó a un sargento que había conocido hacía décadas, uno que había regresado de una misión con ojos que ya no sonreían. Murmuró en voz baja: «Están pateando un avispero», y apretó la llave inglesa con más fuerza. Nadie lo oyó, pero él seguía atento a sus instintos, diciéndose que esto no iba a terminar como los oficiales creían. Pasaron las horas. El calor era implacable, y el rostro de Rachel estaba cubierto de sudor, con el pelo pegado a la nuca. Algunos reclutas empezaron a parecer inquietos, como si tal vez esto fuera demasiado lejos, pero nadie dijo nada. Todavía no. Luego llegó el chequeo médico. La llevaron a una tienda donde la esperaba un médico militar, un hombre mayor con el pelo canoso y el rostro cansado. Su placa decía: Dr. E. Patel. Debía hacerle una revisión rutinaria, asegurarse de que no llevara nada peligroso. Pero cuando le subió la manga para tomarle el pulso, se detuvo. Allí, en su muñeca, había una cicatriz. No una cicatriz cualquiera, sino una sutura limpia en forma de seta, precisa, como si la hubiera hecho alguien que supiera exactamente lo que hacía. Las manos de Batelle se congelaron. Se acercó, conteniendo la respiración. «Esta sutura», murmuró en voz baja para que solo el oficial a su lado pudiera oírlo. Solo a los agentes entrenados para extracciones tras la frontera se les enseña esta técnica. Miró a Rachel, escrutándola. Ella no sostuvo su mirada. Simplemente miró al frente, con la expresión vacía. Patel se giró hacia el comandante superior que estaba cerca, un hombre canoso llamado Coronel Vance. «Si es quien creo que es», susurró Patel, «hemos cometido un grave error». El rostro de Vance no cambió, pero entrecerró los ojos. «Continúen la búsqueda», dijo. «Sin documentos, no hay entrada». En la tienda, un médico subalterno, recién salido del entrenamiento, manipulaba torpemente su equipo. Le temblaban las manos bajo la mirada de Vance. Miró a Rachel, luego a la cicatriz en forma de seta y dejó caer accidentalmente una bandeja de herramientas. El ruido rompió el silencio y algunos oficiales afuera rieron entre dientes. «Torpe», murmuró uno. Pero el médico no se reía. Había oído historias de operativos con cicatrices como esa, historias que terminaban con equipos enteros desapareciendo en la noche. Volvió a mirar a Rachel, y por un instante sus miradas se cruzaron. Las de ella eran firmes, inflexibles, y sintió un escalofrío como si acabara de ver algo que no debía. Se agachó, buscando apresuradamente las herramientas. Su rostro se sonrojó. Ellis lo oyó y se abalanzó sobre él. Dio un paso adelante con voz fuerte y seca. «Si no escondes nada, quítate la camisa. Veamos si tienes algún tatuaje de la unidad en la espalda». Las palabras cayeron como una bofetada. La multitud se quedó en silencio un segundo, luego volvió a alzar la voz con más fuerza. «Quítatela», gritó un recluta. Otros se unieron, sus voces se superpusieron, convirtiéndose en un cántico. «Quítatela. Quítatela». Las manos de Rachel se apretaron en puños por un instante, luego se relajaron. No discutió, no suplicó. Simplemente se quedó allí parada mientras Ellis la agarraba del cuello y tiraba, obligándola a darse la vuelta. Antes de que la camisa se cayera, una ráfaga de viento barrió el patio, trayendo el ligero olor a diésel de un generador cercano. El cabello de Rachel le azotó la cara, y levantó una mano para apartárselo entre los dedos, rozando una vieja y fina cicatriz en la mandíbula. Nadie la notó, excepto el soldado Larsen,
que seguía de pie al fondo. Se quedó sin aliento. Había visto una cicatriz como esa una vez en su tío, un hombre que había sobrevivido a una pelea con cuchillos en una guerra de la que nadie hablaba. Las manos de Larsen se aflojaron, dio un paso adelante y luego se detuvo. La multitud era demasiado ruidosa, demasiado enojada. Quiso gritarles para que pararan, pero su voz se sentía atascada, como sepultada bajo años de silencio. La camisa se bajó, y allí estaban, 3 largas cicatrices paralelas recorriendo su columna vertebral. No eran irregulares ni desordenadas. Eran limpias y deliberadas, como si alguien las hubiera tallado con una cuchilla y las hubiera manipulado. La multitud dejó de cantar, dejó de moverse, dejó de respirar. Las cicatrices no eran simples marcas, eran una historia brutal grabada en su piel. Y entonces entró el teniente general. Se llamaba General Holt, un hombre con el pecho lleno de metales y ojos que habían visto demasiado. Iba de camino a inspeccionar a los reclutas, pero al ver esas cicatrices, se detuvo en seco. Su rostro palideció y luego, lentamente, cayó sobre una rodilla. Un oficial superior, el mayor Klein, se apresuró a hablar, tembloroso. 3 cicatrices de cuchillas, el ritual del juramento de Eco Negro. Las palabras impactaron el patio como una granada. Eco Negro. El nombre por sí solo era suficiente para hacer que la gente se estremeciera. Una unidad que no existía en ningún registro oficial. Una unidad que operaba tan lejos tras las líneas enemigas, que la mayoría de la gente creía que era un mito. Toda la base de entrenamiento se congeló. Las alarmas comenzaron a sonar. No las del tipo de peligro, sino las que señalaban algo más. Algo grande. Holt miró a Rachel, su voz apenas por encima de un susurro. No lo sabíamos. Comandante Moore, perdónanos. Rachel no respondió. Se subió la camisa, sus movimientos lentos, precisos. Sus ojos se encontraron con los de él por un segundo, gélidos, ilegibles. Luego apartó la mirada. Cuando las alarmas se desvanecieron, un joven oficial, el teniente Chen, se quedó paralizado cerca del borde del patio. Había sido uno de los más ruidosos antes, burlándose de las botas de Rachel, su bolso, su silencio. Ahora le temblaban las manos, su rostro estaba pálido. Recordó una sesión informativa de hacía años, cuando era solo un cadete, sobre una misión que salió mal. Operativos abandonados, dados por muertos. El nombre de Eco Negro había surgido susurrado como un cuento de fantasmas. A Chen se le hizo un nudo en la garganta. Quería disculparse, decir algo, pero Rachel no lo miraba. Se ajustaba la manga, sus dedos rozando de nuevo esa cicatriz en forma de seta, como si fuera un recordatorio de algo que nunca olvidaría. Los oficiales comenzaron a formarse. Uno a uno, inclinaron la cabeza. No por protocolo. Porque estaban asustados. Porque acababan de darse cuenta de a quien se habían estado burlando. Rachel no los reconoció. No lo necesitaba. Su presencia era suficiente. Pero no todos estaban listos para dejarlo pasar. Un joven comandante, el capitán Reed, dio un paso al frente, con el rostro rojo de desafío. Era el tipo de hombre que odiaba equivocarse, odiaba perder el control. Ella ya ni siquiera está en la lista activa. Gritó. Sigue violando el protocolo. Sin antecedentes, sin asignación. Quienquiera que fuera, se pasó de la raya. Otra instructora, una mujer fibrosa con el ceño fruncido permanente, se unió. No me importa si solía ser de élite. No puede volver a entrar como una diosa. En la parte de atrás, la soldado Larsen finalmente encontró su voz. Se abrió paso entre la multitud, con el corazón latiendo con fuerza y gritó. ¡Basta! Su voz se quebró, pero se oyó. El patio volvió a quedar en silencio. Las manos de Larsen temblaban, pero no se echó atrás. No la conoces. No sabes lo que ha hecho. Sus ojos se clavaron en los de Reed, y por un momento, pareció más alta de lo que era.
Rachel la miró solo por un segundo, y algo pasó entre ellas. Ni una sonrisa, ni un asentimiento, sino un destello de reconocimiento. Larsen retrocedió. Su rostro se sonrojó, pero había dicho lo que necesitaba decir. Los labios de Rachel se curvaron en una leve sonrisa de suficiencia. Ni petulancia, ni crueldad, solo conocimiento. No estoy aquí para volver, dijo, su voz tan baja que obligó a todos a inclinarse. Se agachó, se quitó la bota izquierda y metió la mano. Cuando se levantó de nuevo, sostenía un chip negro no más grande que una moneda de 25 centavos. Lo levantó, y la luz del sol lo reflejó, haciéndolo brillar. Solo estoy aquí para entregar esto. El chip no parecía gran cosa, pero en el momento en que Reed lo vio, su cara palideció. Sabía lo que era. Todos lo sabían. Un chip de apagado. Uno que podía cortar la energía de toda la base. Luces, comunicaciones, defensas, todo en segundos. Los altavoces crepitaron al encenderse. Estén firmes, una voz retumbó por todo el complejo. Ahora está presente la teniente Rachel Moore, la de mayor rango, agente de Eco Negra, desplegada 89 días consecutivos tras las líneas enemigas. Las palabras resonaron rebotando en los cuarteles, los campos de entrenamiento, las torres de vigilancia. Todos los soldados, todos los oficiales, todos los reclutas se pusieron firmes. Las botas tocaron el suelo al unísono. Las manos saludaron. Con la mirada fija al frente, Rachel no se movió. Se quedó allí parada, con el chip aún en la mano y el rostro tan sereno como siempre. Entonces llegó el helicóptero. El sonido empezó bajo, un zumbido lejano, y luego se hizo más fuerte, las palas cortando el aire. Aterrizó en medio del campo, levantando polvo y grava. Las puertas se abrieron y salieron 3 generales. Ni uno, ni dos, 3. Sus uniformes estaban inmaculados, sus rostros sombríos. No miraron a la multitud. No les hacía falta. Caminaron directos hacia Rachel, con las botas crujiendo en la tierra. Uno de ellos, un hombre alto de cabello plateado, le tendió la mano. Rachel le puso el chip en la palma y él asintió solo una vez. Sin palabras. Solo respeto. Mientras los generales se acercaban, un joven recluta cerca del frente dejó caer su rifle. Golpeó el suelo con un golpe sordo y corrió a recogerlo, con la cara roja de vergüenza. Había sido uno de los que más se reía cuando le arrojaron tierra a los pies a Rachel. Ahora sus manos temblaban tanto que apenas podía agarrar el arma. Los ojos de Rachel se posaron en él solo por un instante y se quedó paralizado como un niño al que pillan robando. Ella no dijo nada. No hacía falta. El peso de su mirada fue suficiente para hacerle desear no haber abierto la boca. La base estaba en silencio ahora, salvo por el apagado zumbido de las aspas del helicóptero. Rachel volvió sus movimientos suaves, sin prisa. Empezó a caminar hacia el borde del campo, con su vieja mochila colgada del hombro. La multitud se apartó para ella como el agua alrededor de una piedra. Nadie habló. Nadie se atrevió. Pero se podía ver en sus rostros la vergüenza, el asombro, la comprensión de que habían estado ante algo extraordinario y no tenían ni idea. Las consecuencias no se hicieron esperar. El capitán Ellis, el que le había arrancado el parche del pecho a Rachel, se había ido a la mañana siguiente. Se decía que la habían reasignado a un trabajo de oficina en un puesto remoto. Su carrera prácticamente había terminado. El sargento que había llamado a Rachel mendiga. Lo citaron a una reunión a puerta cerrada con Holt. Nadie sabe qué se dijo, pero salió pálido, con las manos temblorosas, y no se presentó a los ejercicios del día siguiente. Unos cuantos reclutas intentaron salvar las apariencias en línea publicando comentarios sarcásticos sobre la misteriosa mujer en X. Pero esas publicaciones desaparecieron rápidamente. Empezaron a circular capturas de pantalla. En su lugar, fotos granuladas de las cicatrices de Rachel. Susurros sobre Black Echo.
Y de repente esos reclutas eran personas non grata. Los patrocinios cayeron. Los amigos dejaron de llamar. La realidad los alcanzó. Cerca del cuartel, un grupo de reclutas se reunió esa noche, en voz baja. Uno de ellos, un chico alto con el pelo rapado, no dejaba de mirar el campo donde Rachel había estado. Escuché que caminaba. Caminó por un campo minado una vez, dijo con una voz apenas por encima de un susurro. Salvó a todo su equipo. Otro recluta negó con la cabeza escéptico pero conmocionado. De ninguna manera. Eso es solo una historia. Pero el chico alto no estaba tan seguro. Había visto cómo se movía Rachel, cómo no se inmutaba, incluso con toda la base en su contra. Sacó el teléfono, empezó a escribir un comentario en X y se detuvo. No sabía qué decir. Ya no. Rachel no se quedó para verlo. No hacía falta. Se alejó de la base, con las botas levantando polvo y el pelo al viento. El helicóptero ya no estaba, los generales con él, pero el peso de lo sucedido persistía. Los reclutas volvieron a sus ejercicios, los oficiales a sus papeles, pero ya no era lo mismo. Cada vez que alguien miraba el lugar donde Rachel había estado, lo recordaban. La habían juzgado, se habían burlado o habían intentado quebrarla. Y ella había permanecido allí, impasible, contando una historia que jamás entenderían. Años atrás, en una vida diferente, Rachel había caminado sobre el fuego. No del que se ve, sino del que deja marcas que no se pueden ocultar. Había guiado a Blaquecho en misiones de las que nadie hablaría jamás. Misiones que no terminaron en medallas ni desfiles, solo silencio y cicatrices. Había regresado diferente, más silenciosa pero no rota. Nunca rota. Y ahora, de pie en ese patio frente a una multitud que no la conocía, llevaba esa misma fuerza. Nada ruidosa, nada ostentosa. Simplemente real. Simplemente real. Mientras se alejaba, una foto descolorida se deslizó de su bolso, revoloteando al suelo. Estaba ligeramente arrugada, mostraba a una Rachel más joven con un equipo de operativos, sus rostros borrosos por el tiempo. El soldado Larsen, a quien había estado siguiendo, la recogió. Ella la miró fijamente, sus dedos trazando los bordes, luego se la metió en el bolsillo. No corrió tras Rachel. No gritó, pero se aferró a esa foto como si fuera la prueba de algo más grande que ella misma. Algo por lo que valía la pena luchar. La base hablaría de ella durante años. No su nombre, no siempre, pero la mujer con las cicatrices. La que no se inmutó. La que no necesitaba demostrar nada porque la verdad estaba escrita en su piel. Y mientras desaparecía en la distancia, con el bolso rebotando ligeramente contra su cadera, casi se podía oír como el mundo se movía un poco. Como si le dijera en voz baja a cualquiera que la escuchara, no te equivocaste. No estaba sola. ¿Desde dónde me ves? Deja un comentario abajo y sígueme para acompañarme en el sufrimiento, la traición y finalmente, la sanación.